Ok, entonces clase número 9 de la materia La Carta a los Efesios, trimestre número 2. Voy a empezar ahí entonces, Efesios 5:18 para retomar ahí y ir hacia adelante con este capítulo. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos que ver una parte importante aquí que es importante recalcarlo. La vida cristiana tiene que ver con el control del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Y tenemos que entender que no es toda la faramalla que hoy se está levantando o que se ha levantado con respecto a qué es el Espíritu Santo. Y no es que te tires al piso y que te revuelques, tampoco es hablar en lenguas, tampoco es que, ay, Dios me dijo. O sea, yo no dudo que Dios te hable, yo no dudo que Dios hable. Pero muchas veces queremos que Dios nos diga lo que queremos oír y Dios no es así. ¿Ok? O sea, Dios no es un político que va a decir las cosas que la gente quiere oír para que voten por él. No. Y ustedes analícenlo a través de todas las escrituras. Cuando Dios decía algo que era muy puntual y que siempre iba de acuerdo a su voluntad. O sea, no creo que Dios diga, es que Dios me dijo que me divorciara. No, Dios no te dijo eso. Quien te lo dijo fue tu ego, tu pensamiento irracional. No pienses que porque te lo dijo la vecina fue de Dios. Y Dios me lo confirmó ¿con qué? Me lo confirmó porque pasé por el registro civil y estaba gratuitos los divorcios y ahí me lo confirmó. Entonces, es obvio que no. O sea, el problema es que muchas veces se nos mete un pensamiento y pensamos que todo lo que Dios me tiene que decir va de acuerdo a eso que yo pienso. No. La manera correcta de escuchar la voz de Dios es primeramente que yo esté leyendo las escrituras. O sea, si tú lees la escritura cada año nuevo, yo no creo que Dios te hable. O sea, te va a hablar no sé qué otra cosa, pero tú no puedes distinguir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes saber si eso que estás escuchando va de acuerdo con lo que la revelación general dice. ¿Okay? O sea, Dios jamás va a ir en contra de lo que Él ya ha dicho. ¿Eh? O sea, no, y por eso es el problema de que muchos quieren inventar el hilo negro. Y lo vamos a ir viendo en otras cosas. O sea, no hay reinvenciones de cómo es la alabanza. Dios ya dijo cómo es. No hay reinvenciones de cómo es la iglesia. Dios ya dijo cómo es. Tú no vas a sacar el hilo negro. O sea, no es que yo pienso, es que esto, es que el otro. No. Dios ya dijo cómo. Y si tú no sabes cómo, entonces hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Para saber cómo. ¿Ok? ¿Cómo es el servicio? Pues, ¿a dónde tendríamos que irnos para saber cómo es el servicio? ¿Dónde tendríamos que irnos? El tabernáculo. No es que eso es de la ley. A ver, ¿no dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos? O sea, Dios en el carácter del servicio, Dios no ha cambiado, ¿eh? Sí, ya no se sacrifican corderos y vacas y tal. Sí, es verdad. Ya el diezmo, sí, tampoco. Aunque hay dos tipos de diezmo dentro de la Biblia, pero, ok, eso no. Pero el carácter, el principio de lo que es el servicio, eso sigue vigente. ¿Cuál es el principio del servicio dentro del tabernáculo? Que Dios llamó a una persona. ¿A quién? A Aarón. ¿Y le dio qué? Vestiduras sacerdotales. Ahora digo, no, pues vente a servir ahí como puedas. No. Le dio vestiduras sacerdotales. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser nacido de nuevo, porque lo estamos viendo, ¿no? Quítense el viejo hombre y que, o sea, el servicio no es de buenas intenciones. ¿Eh? No es de buena, no, pues se me ocurrió servir ahorita. Hermana, pues, le voy a echar la mano la otra semana. Y dentro de 2 semanas, ¿qué? No, pues ya no, ya me agüité. ¿Ese es el servicio? O sea, ¿te imaginas a Aarón así? No, pues señor, me llamaste, pero pues la otra semana ya me agüité. Ya, escoge a otro. No. Dios llamó a Aarón, le dio vestiduras y después, ¿qué? Lo consagró. ¿Qué quiere decir?
lo apartó para ese ministerio. Su vida se iba a dedicar a eso. ¿Ok? ¿Cómo podemos aplicar nosotros ese principio a nosotros? ¿Que me dedique 100% a la iglesia infantil? No, no se refiere a eso, porque yo entiendo que tú tienes ocupaciones, todos tenemos ocupaciones. ¿Para qué se refiere? A que parte de tu vida es para Dios. ¿Eh? Tu vida ya no es tuya. ¿Eh? Desde que tú creíste, tu vida ya no es tuya. Es de Cristo, porque Él la compró. Entonces, una parte de tu vida es de Dios. O más bien, voy a corregir mejor. Toda tu vida es de Dios. Pero parte de tu vida, que es tu tiempo, vas a dedicarlo más conscientemente a Dios. Porque toda tu vida es de Dios. ¿Okay? Esos son principios del servicio y podemos ir adentrándonos más y más cómo eran los levitas, cómo eran los sacerdotes, cómo eran los profetas. O sea, no vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Por eso todo requiere llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos estar estudiando para saber principios que no van a cambiar, así son. O sea, un principio de la iglesia que no va a cambiar es que tiene que predicarse la Biblia, eso no puede cambiar. Es que se aburren. Pues aquí no estamos en un cine. Aquí no es el teatro Miguelito para que pues vengan aquí a divertirse. No, hermanos. La iglesia no es para eso. La iglesia es para que el cristiano sea equipado por medio de el estudio de las escrituras. No vamos a inventar el hilo negro, hermanos. Ya todo está dicho. Y si no sabemos eso, es porque nos falta estudio. Ya todo está dicho. Entonces, así como una persona que es controlada por el vino, el Hijo de Dios debe ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida cristiana depende mucho de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Por eso vamos a ver después el matrimonio. Porque la primera relación que tú debes cultivar siempre es tu relación con Dios. Si tú no sabes cultivar una relación con Dios, la segunda relación más íntima que un hombre puede tener es con su esposa. Y si no, tú no sabes tener una relación con Dios, mucho menos lo tendrás con alguien que sí ves. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo la voy a tratar? Y hay muchas maneras. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Eso es importante, hermanos. Porque si no sabemos lo que dice la Escritura, ¿cómo lo voy a hacer? A mi manera. A mi manera. Por eso no vamos a inventar el hilo negro. Las cosas ya están en la Biblia. Vamos a ir a un pasaje, Hechos capítulo número 6. Versículo número 6. Capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Un ejemplo con respecto a esta parte, que es de llenura del Espíritu Santo. Entonces, llenuras puede haber muchas, ¿eh? O sea, ahorita yo puedo que estoy estudiando, estar lleno del Espíritu Santo, pero después eso se acaba. Y entonces tengo que volver a ir a la Escritura y seguir alimentándome. Y como dice la Escritura es agua viva. Yo soy un recipiente que necesito ser llenado con el agua de Dios. Y por eso requiero estudiar. Entonces dice ahí, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahí nos damos cuenta de un principio, hermanos. Cuando la iglesia crece, una de las cosas que van a venir es problemas. Ahí lo dice, ¿eh? No estoy inventando, ahí lo dice. Para que no digan, no, pues es que como hay problemas estamos mal. No, hermanos, ya lo vimos, lo estamos viendo aquí. Cuando crece la iglesia hay problemas. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esos problemas? Bueno, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La enseñanza, esa es la prioridad. La iglesia no está para repartir pambazos, está para predicar el evangelio. Lo demás de la comida es secundario. Se puede hacer, pero no se puede quitar la palabra por poner otra cosa material. Eso es algo inaudito, no se puede. No debería ser. Entonces sigue diciendo, buscad pues, hermanos, pues, ¿cuál es la solución? Vamos a llamar consiervos. Vamos a llamar hermanos que nos ayuden con la carga del trabajo de la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de hermanos? Bueno, de entre vosotras 7 varones de buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Pues que se vea que son cristianos. Pues obviamente, eso significa buen testimonio. Que se vea que son cristianos. O sea, no vamos a llamar a alguien que pues viene cada mes. Ay, pero es bien bueno, tocando la guitarra, pues será Vivaldi si quieres. Pero no podemos llamar a una persona así, porque si no se compromete con Dios, no se va a comprometer con algo físico. O sea, el reflejo de su comunión con Dios es el reflejo de lo que Él es, cristianamente hablando. Segundo, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Pues que esté estudiando, Ese es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, no es que hable en lenguas, o que no, pues es que él ve visiones, ve ángeles venir, y ve el polvo del cielo, y en los cielos ve demonios, y son tonterías. Lleno del Espíritu Santo es que estudia y entiende principios de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, empiezas a entender cosas que la Biblia dice para aplicarlos a tu vida. Y número 3, y de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que sea un sabelotodo, que sepa de muchas cosas y casi es el Salomón del siglo XXI. Sabiduría significa que sepa vivir, sabe cómo vivir la vida cristiana, sabe que la vida cristiana también implica retos, implica problemas tal vez. O sea, cuando vamos a servir, no, yo no quiero servir porque es que luego, pues yo no quiero problemas, eso es de un necio, porque donde no tienes problemas. O sea, piensas que esa es la manera de como que evitarte un problema, no servir, esa es la manera. Pues entonces no trabajes también para que pues, te evites ese problema. Y también pues no no limpies tu casa, evítate ese problema. ¿Se dan cuenta de esa manera tonta de pensar? Eso es por falta de sabiduría. No saben vivir. Entonces sigue diciendo, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo? Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los que se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Para qué eran estos hombres? Para servir a las mesas, ¿verdad? Un trabajo pequeñito, ¿no? Pequeñito en mi forma de ver. Pero
Para Dios, hermanos, no es solamente lo que haces, es cómo lo haces. Para Dios sí importa cómo lo haces. Tal vez para el mundo no le importa, te dicen, pues con cara y sin, con tu cara, pero hazlo. Para Dios no. Para Dios es, ¿lo haces por mí o lo haces por ti? ¿Cuál de las dos? Esa tu pregunta te la tienes que contestar cada vez que sirves a Dios. Cada vez que sirves a Dios debes de preguntarte, ¿lo hago por mí o lo hago por Dios? Si lo haces por ti, entonces tienes que empezar a cultivar más tu comunión con Dios, porque entonces vas a caer en otro tipo de errores. ¿Como cuál? Como el pensar que sin ti no se hace. Si yo me voy, todo aquí se viene abajo. No te creas. El servicio o la iglesia no está por ti. La iglesia está por Cristo. O sea, tú eres, si eres importante dentro de el sistema o el servicio de la iglesia, pero contigo, sin ti se va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios así es. ¿Ok? Entonces, hablar de la llenura del Espíritu Santo va a impactar en nuestro hablar. Pues sigue siendo 5:19 de Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que te encuentro y entonces te empiezo a cantar la de Altísimo Señor y la de Consumado es y la de, no sé, el amor de Cristo. ¿Eso es lo que significa? No, hermano, lo que significa es, o sea, si nos damos cuenta en todo lo que ocupa Pablo, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, son cosas que utilizamos para adorar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso nos va a impulsar a hacer cosas que a Dios le adoren. Porque la adoración no es solamente cantar. Y realmente Dios en la siguiente materia lo vamos a ver. La adoración no es solamente cantar. El cántico, la música, es solamente una herramienta que nos lleva a ese punto. Por eso, hermanos, no importa en el sentido de que algunos cantan himnos. Los himnos son esos de que santo, santo, y así cantan. Y está bien, o sea, Dios también los acepta, ¿no? Hay otros que son más con música electrónica como nosotros, ¿verdad? Hay otros que no utilizan instrumentos, o sea, son una pura capela. Y también Dios los acepta. Pero ¿qué debemos de fijarnos cuando vamos a cantar? Primeramente, la letra. Es importante. La letra tiene que ser teológica. ¿Cómo es teológica? Que esté centrada en Dios, porque la alabanza tiene que exaltar atributos de Dios, tiene que exaltar la cruz, tiene que exaltar a Cristo, tiene que exaltar su obra. No es para que te sientas bien. Es que me gusta este ritmo, qué bueno, pero no es para ti, es para Dios. Entonces tenemos que primero analizar la letra. O sea, hay letras hoy en día cristianas que son más al hombre que a Dios. O sea, como que exaltan más a la criatura que al creador. Ese tipo de cantos, no. Y hoy en día se exime sangre, Cristo, Jesús, todo lo intercambian por Dios. Y Dios es muy general. Es muy general. Porque fíjate, o sea, si agarramos un canto con Dios, el católico también lo canta. Y le canta a su Dios. ¿Cuál? ¿Quién sabe cuál? Pero pues él lo canta. Hay coritos luego que no son bíblicos. No son bíblicos. Entonces, ¿podemos estar llenos del Espíritu Santo y estar tristes? Hay un corito que así dice, ¿no? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Analicen bien eso. ¿Eso es verdad? Pues yo creo que no. Porque pues en mi punto personal, mi madre que murió al domingo teníamos que venir aquí y ciertamente tienes dolor. Entonces soy hipócrita porque pues vengo con dolor y no vengo contento para Dios. Es que ese no es el punto.
El punto es que tú estás triste, pero conoces la verdad. Ese es el punto, hermanos. Tú puedes venir aquí a la iglesia y decir, no, ¿por qué no cantas, hermano? No, pues porque estoy triste, me enojé y pues soy hipócrita si canto. No, es que no has entendido. Cuando tú dices eso, piensas que es por ti. Tú no eres el centro del universo. El centro del universo es Cristo. Es Cristo. Y tu alabanza es para Cristo. Cuando tú no cantas porque dices que estás triste, tú piensas que la alabanza es por ti y que Dios necesita de ti. No, no. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo, porque no es cantar por cantar. Es entender lo que cantamos, para quién lo cantamos y por qué lo cantamos. Y eso va a hacer, hermanos, que la iglesia también predique del Evangelio cantando. Por eso, hermanos, cuando se hace un concierto cristiano, yo no creo que vayas por Cristo. La gente va por el artista. O sea, mentira que van por Cristo. Ay, voy a alabar a Dios. No es cierto. Vas a ver al artista y a ver si por ahí pues te da un autógrafo. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y el mundo? ¿Tú piensas que el Espíritu Santo impulsó a eso? Yo creo que no. Yo creo que no, hermanos. Ay, pero es que los artistas tienen que comer. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero no a base de cambiar letras para que la gente los acepte. Artistas como Adrián Romero, como Anet Moreno, ya ellos dicen cuando les preguntan si su música es para Dios, dicen, bueno, yo no lo diría de esa manera. Yo no quiero ser tan radical. Ah, entonces David era bien radical. Los hijos de Coré. ¿Se dan cuenta, hermanos, a qué punto estamos llegando? A que piensan que la alabanza es para el hombre. Nada más equivocado que eso. Y eso es por falta de estudio, hermanos. El hecho de que alguien recite un versículo no quiere decir que tenga estudio. El estudio se ve cuando tú entiendes lo que es lo que cantas. ¿Qué es lo que cantas? Ay, no, es que luego hay cantos que, por decir ese de consumado es, como que siento que hablan de la muerte, y pues, ay, no, Dios es vida, y, ¿verdad? O sea, qué falta de entendimiento, en verdad, o sea, es triste. No, pareciera, ese canto que el que tenemos de el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Ay, no, hermano, ¿cómo? Ese canto no me anima. Porque ese canto habla como que muy fatalista, ¿no? O sea, como que, ay, pues vamos para tiempos mejores y no Dios nos ha llamado a la victoria. No cantamos tu sentir, cantamos la Biblia. Y la Biblia dice eso. ¿Sí lo dice? Sí, sí lo dice. ¿Te imaginas yo lo he escuchado, a lo mejor no me ha dado la tarea de escuchar, pero ¿sabes que hay salmos imprecatorios? O sea, los salmos imprecatorios son aquellos que piden el castigo para el otro. Señor, que les sea devuelto lo que ellos me han hecho. Ellos en la oscuridad, en las sombras, planean contra mí, pero tú, Señor, devuélveselos y mira mi aflicción, mira que soy inocente. ¿Te imaginas un canto así? Y está en la Biblia. ¿Te imaginas un canto así? Cantando a Dios que castiga a los malvados porque se han levantado y se han ensoberbecido. El Salmo 2 es uno de ellos. Cuando dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y por qué rompen las ligaduras? Se han amotinado, pero tú los destruirás. ¿Te imaginas un canto de esos? Es que ese es el problema, hermanos. Primero va el conocimiento y después va el sentimiento, ¿eh? No es primero lo que siento y después saber si lo hago, no. Primero conozco, entiendo y luego viene el sentimiento. El hecho de que alguien llore no quiere decir que Dios lo tocó, ¿eh? Pueden ser por muchas razones, pero a eso se ha reducido muchas de las cosas. Y eso es por falta de
estudio. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que nos impulsa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué? A dar gracias por todo. ¿Aún por lo malo? Sí. Porque eso es malo, es según tu perspectiva. Porque Dios nunca hace nada malo. Dios nunca hace nada malo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso dice la palabra que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no es aquel que anda buscando a ver a quién lo mete al horno de la perdición, a ver cómo sale. No, Dios no es así. Entonces, hay cosas por las que es difícil dar gracias. Bueno, hay algunos que hasta por los alimentos les cuesta dar gracias. Porque ahí va implicado su ego, porque piensan que se lo merecen. No, no. ¿Saben ustedes, hermanos, que el 40% de la comida se tira? ¿El 40% de la comida que se produce en el mundo se tira? Porque la gente con ese pensamiento tan retrógrado que piensa que se lo merece, pues piensa que puede desperdiciar. O sea, hermanos, en verdad, o sea, el que tú tengas comida es una gracia de Dios. Pero solamente la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a entender ese principio, que parece básico, pero ve la gente cómo es hoy. Vela hoy cómo es. O sea, no da gracias por nada. Estaba yo viendo a una persona que dice, no, es que cuando tú te den las gracias, tú no le digas de nada porque, ¿cómo se llama? Eso es simplista, eso es algo que piensas que no te lo mereciste. Debes de contestarle de otra manera. Eso es pura carne, orgullo, egocentrismo, puro humanismo. Por eso la gente hoy lo aplica con Dios. ¿Qué aplica? Pues que no le doy nada, no le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque yo lo trabajé. No, hombre, pues yo sirvo en la iglesia, pues creo que me merezco que Dios me dé. No. Dios ya te dio lo más grande, su Hijo. Lo más grande, que no lo vamos a poder pagar ni con una, ni dos, ni tres vidas. Los que nos hace pensar que merecemos más. Todo lo demás que viene a nosotros es por gracia. 5:21, dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos problema con esta palabra, ¿no? Someternos, ¿por qué? Porque si implica que yo soy inferior. No, no. ¿Qué significa someternos unos a otros en el temor de Dios? Que hay cosas, hermanos, que vamos a tener que soportarnos entre nosotros. Hay cosas, sí, que Dios no está trabajando con nosotros y que sí, tenemos que orar por el hermano. Pero también implica eso, hermano, que Dios a veces permite ese tipo de cosas para que tú crezcas. La idea aquí es que Dios nos ha dado diferentes responsabilidades, pero debemos entender que todos somos la iglesia y que todos en un cuerpo estamos sirviendo a Dios de diferentes maneras, pero lo estamos haciendo. Entonces, ¿de dónde parte el orden de todo? El orden parte de que nosotros entendamos que como personas tenemos defectos y tenemos virtudes y que en el espíritu vamos a trabajar unidos con diferentes aptitudes y con diferentes dones.
El problema es que por eso hoy existen tantos títulos dentro de las congregaciones. Ya por eso el de allá es profeta, la otra es profetiza, que más bien parece oráculo y pitoniza, el otro de allá ya es apóstol, ya otros ya se llaman arcángeles y no sé qué tanto rollo. ¿Por qué crees que ocupan ese tipo de títulos? Porque piensan que son jerarquías. La iglesia no es eso. La iglesia no es eso. Hay diferentes responsabilidades. Y eso es el matrimonio también, que lo vamos a estar viendo ahorita. En el matrimonio no es que el hombre sea más que la mujer, no, pero la responsabilidad del varón es más grande que la de la mujer. Sí. Ser cabeza de algo es más responsabilidad, porque de ti depende el rumbo. De ti depende. Es imposible. Hay muchas cosas que hacer. Pero el capitán debe saber el rumbo, debe saber cómo lidiar con el clima y debe saber cómo no encallar. Porque si el barco se hunde, contra el primero que se van a ir, ¿contra quién? Contra el capitán. Lo mismo. Si un matrimonio se va a pique, Dios con el que primero se va a ir es con el hombre. ¿No es que la mujer también? Sí. Pero tu responsabilidad es mayor. Lo mismo pasa en la iglesia. Si una iglesia se divide, ¿con quién crees que primero Dios se va a arreglar? Con el pastor. Se va a ir contra él primero. Le va a decir, a ver, te encargué 30 ovejas, ¿qué pasó con ellas? Ah, pues es que sabes, hombre, eran bien rebeldes, contumaces y toda la cosa, no querían aprender. O sea, de verdad, gastar mi tiempo con ellas, de verdad, no era bueno, padre, la verdad, no. Y pues la verdad decidí mejor, pues, buscar la mía, ¿no? Buscar la mía, la verdad, cada quien que se rasque con sus uñas. Y Dios te va a decir, tenías todo, tenías mi palabra, la oración, mi espíritu para que pudieras. No, pero eran bien rebeldes. Dios te va a decir, pues tú también eres rebelde. Y aún así, aquí estás. Entonces, someternos es entender, hermanos, someternos es entender mi responsabilidad delante de Dios. Cada uno tenemos responsabilidades y no podemos evitarlas. Responsabilidades. No es que alguien sea mayor que otro. Es que este que tiene 10 años es mejor que el de 5. No, no. Pero sin duda, él tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Porque se supone que con más tiempo conoce más y tiene mayor responsabilidad, pero no es mayor en el punto de que pues él sí va para profeta, para coordinador. Eso es el mundo, hermano. No, ¿no lo dijo así Cristo? Los reyes se enseñorean de los reinos y de sus subordinados los tratan con fiereza, pero entre ustedes no será así. Sino el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. ¿Qué quiere decir el menor? Que sí, a lo mejor tú eres el que está dirigiendo muchas cosas, pero eso no se te debe subir a la cabeza. Y para que no se te suba el humo a la cabeza, ¿sabes qué debes hacer? Estar estudiando constantemente. ¿Por qué? Porque tienes un ego. Tienes un ego. Todos lo tenemos, hermano. Sí. O sea, a la carne le gusta que, ay, no, tú lo estás haciendo muy bien. No, hermanito, tú sabes mucho, ¿no? De la carne, cómo se siente. Apláudeme más. Dime más. ¿Ah? Ay, no, hermano, usted debería estar al frente, porque usted sí sabe. Ay, no, sí. Como Absalón. ¿Quién me diera que yo reinase? A todos les haría justicia. ¿Verdad? Tu carne, ahí. Tu carne. Vean a Saúl.
lo mismo. Dice que era el más grande físicamente de sus compatriotas, era el más grande. Y cuando tuvo la primera victoria contra los filisteos, se le subió humo a la cabeza. Entonces, la próxima batalla, empezó a ver que el pueblo se le desertaba y él mismo hizo el sacrificio. ¿Te das cuenta? Ya no respetó el someterse a Samuel. Samuel era el sacerdote, debía someterse ¿a quién? A Samuel, pero yo soy el rey, eso no implica que seas más, tú tienes un rol, Samuel tiene su rol, eso es someternos, respetar. Entonces le subió el humo a la cabeza a Saúl e hizo el sacrificio, y bien cuando va acabando, Samuel llega. ¿Qué has hecho? No, es que el pueblo se me desertaba y tú no llegabas. O sea, yo te dije a tal hora y no llegabas y pues yo lo hice. ¿Qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Dios hubiera confirmado tu reino, pero como no obedeciste, Dios se va a buscar a otro. Ese es el problema de no someterse, hermanos. Cuando tú no respetas lo que Dios te ha dicho que debes hacer, haces locuras. Y en esas locuras, Dios no te confirma en cosas que tú deberías estar ahí. Porque haces locuras. No, pues ahora no lo hago y a ver cómo le hacen. Bueno, tu locura, ¿sabes a dónde te va a llevar? A que Dios tal vez nunca más te va a llamar. Nunca más. Por tu locura de pensar que tú eres indispensable. Sí, Dios lo puede hacer, o sea. No te creas tan indispensable. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos, las historias están para que entendamos? Para eso están. No para llenarnos de letras, simplemente porque eso es lo que Dios va a hacer si nosotros no somos fieles. Entonces, someterse es respetar, hermanos, lo que cada uno está haciendo. Mira, mi mano derecha está sometida a mi izquierda y sucesivamente. Mi mano izquierda está sometida a la derecha. ¿Por qué? Porque yo soy diestro y la derecha hace más cosas y no por eso la izquierda compite con ella. Pero hay cosas que la derecha no puede hacer. ¿Cómo cuál? Pues tengo comezón acá, ¿cómo me rasco? Pues con la otra mano. Es que ya, por eso es inferior esta. No. Sí, o sea, hay cosas que el pastor no puede hacer. Sí, es obvio. El pastor no es todólogo. Sí. No las puede hacer. Pero hay otros hermanos que sí pueden. Entonces esos hermanos, como ellos sí pueden, el pastor no, entonces esos hermanos deberían ser pastores. ¿Se dan cuenta el pensamiento que a veces tenemos? Así pensamos. Y no, hermanos, debemos entender que somos un cuerpo. Otros. Entonces empieza Pablo a dar otra cosa del matrimonio, ¿verdad? Esa es la función. Yo tengo que ver qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. ¿En dónde no puedo? Yo quisiera, pero no puedo. Lo mismo, como hombre y como mujeres, hay cosas, hombre, que tú no puedes hacer. Aunque te quedas Juan Camaney, no puedes hacerlas. ¿Por qué? Simplemente porque no es tu rol, porque no es parte del propósito de Dios para tu vida esa parte. Simplemente por eso. Dios no te creó para eso. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ay, sujetas, no que pongan sujeta. Sujetas. Dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo y él es su salvador. Ok. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo ahí no es todo, ¿eh? Esa es una hipérbole. En todo en cuanto a qué. El versículo anterior lo dice. Someteos unos a otros ¿en qué? En el temor del Señor. En el temor del Señor. ¿Qué cosa es el temor del Señor? Pues en lo que honre a Dios. Porque, ay, las hermanitas, ¿cómo ocupan esto? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Mi esposo no me lo permite. Ay, aquí para la iglesia sí obedeces. Y cuando no te permite ir al salón de belleza, tú dices, ay, yo me voy ya. Más vale pedir perdón, pero para la iglesia sí están bien sujetas, ¿no? Ay, sí. Mi esposo no me lo permite. O sea, por favor. O sea, entonces, ¿qué quiere decir estar sujetas? Ah, no, es que me siento inferior. Pues eso es tu sentir, es porque no has entendido a qué se refiere Dios. No significa superioridad del hombre. Esto lo vemos en la Trinidad. 1 Corintios 11:3. Dice ahí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El versículo está hablando de responsabilidades y de autoridad, hermanos. Este versículo sí está hablando de autoridad, ¿eh? Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad del varón es saber la voluntad de Cristo para guiar a su familia. Por eso la responsabilidad del varón es más grande. ¿Por qué? Porque tiene que saber las necesidades de su esposa para suplirlas no solamente materialmente, sino espiritualmente. Pero no va a poder suplir las cosas espirituales si él mismo no crece espiritualmente. Un matrimonio es fuerte y una iglesia es fuerte a medida que su cabeza crezca. Por eso dice la palabra, tal es el pueblo, tal es el sacerdote. El ejemplo clásico, el ejemplo básico que podemos tomar es Samuel. Hay varias cosas que hay que tomar de Samuel. Número 1, que Dios le hablaba. La manera, o sea, yo no digo que Dios no le pueda hablar a la esposa, sí. Pero cuando van a tomar una decisión crucial de la familia, Dios primero le va a hablar al hombre, porque él es la cabeza. Y le va a confirmar a través de qué? De su esposa. De su esposa. Oye, fíjate que estudiando la Biblia, entendí esto, que vamos a tomar esta decisión. Y tal vez tu esposa dice, sí, estaba yo pensando lo mismo. Ah, ok. Vamos a tomar esta decisión. No es que te manipule. Si no lo haces porque yo así aprendí. No. O sea, vamos a dirigir esto, pero tenemos que centrarnos en la Biblia porque el matrimonio así funciona. El matrimonio funciona centrado en Cristo. Centrado en Cristo significa que el hombre tiene que estar buscando la voluntad de Dios para él y para su familia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Otra cosa de Samuel. Dice ahí que cuando Samuel o cuando Elí murió, Samuel fue el último juez de Israel. ¿Qué quiere decir? Que el varón debe tener discernimiento para juzgar ciertas situaciones que van a surgir dentro de. Y solamente para tener un buen discernimiento se requiere el estudio de las Escrituras. Que estés entrenando los sentidos espirituales. Como dice Hebreos, ¿no? Para que ya no seamos, dice, porque debiendo ser ya maestros de necesidad de leche, y la leche es para los inexpertos, para los que no han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el varón es el que tiene que proteger la casa, y no solamente por la fuerza, sino por la sabiduría. ¿Cómo vas a proteger tu casa?
de muchos pensamientos que van a atacar a tu familia si tú no sabes discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo? ¿Piensas que todo es un juego? Ay, no, pues es un juego, o sea, ay, no importa, que pues, mi esposa, pues nunca estudie, o sea, no importa, o sea, ya entenderá algún día, no, no es un juego, es la vida de tu esposa, la mujer que amas, se está perdiendo, y tú no lo disiernes, eso es por falta de estudio, porque no estás discerniendo qué está pasando, qué tiempo estás viviendo. O sea, Dios te tiene que empezar a hablar que llega un momento en que la mujer es muy hormonal, la mujer, no es como tú. La mujer es más hormonal, es muy sentimental, le afecta más que a ti. Y Dios te tiene que dar el discernimiento de saber por qué se siente mal. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué actúa de esta manera? Dios te tiene que dar el discernimiento. Porque esa es la dirección, hermanos. O sea, que tengas sometida a la esposa no significa que sea tu esclava. No, no significa eso. Pero tampoco vamos a hacer vas a hacer siempre lo que ella te diga. No, no. Tienes que ser un hombre centrado en qué es lo que Dios quiere y qué es lo mejor para los dos. No para mí, para los dos. ¿Qué es lo mejor? Entonces Samuel juzgaba también las cosas. Número 3. Samuel fue el hombre que puso los roles del primer rey. Puso al primer rey y le dijo cuáles eran sus obligaciones. Lo mismo. El hombre tiene que empezar a dar roles a sus hijos y decirles cuáles son las reglas de la casa. Es el hombre el que tiene que... No, pues encárgate tú son tus hijos. No, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Tú tienes que empezar a ver cuando tu hijo ya está capacitado para limpiar el patio, para limpiar a los perritos, si tienen perritos, si tienen gatos, para regar las plantas, ya para ir por los mandados y cuáles son las reglas de la casa. Cuando yo no esté, yo no quiero que a tu mamá le faltes al respeto. Porque si tú le faltas el respeto a tu mamá, yo voy a venir y te voy a justiciar. Pero si el hijo ve que tú no respetas a tu esposa y no la amas, ¿vas a esperar que tu hijo la respete? Por eso vemos tantos niños insubordinados. Porque la regla debe de venir de la cabeza. Pero si la cabeza no ha entendido que su esposa es parte de él, o sea, cuando ofenden a tu esposa, te ofenden a ti. Porque es tu otra mitad. Entonces, cuando tu hijo le pega a tu esposa, es como si te golpeara a ti. Ay, no, pues, es que, ay, pues no sabe. Eres un cabezón, es lo que eres. Que no has entendido el rol que Dios te ha dado. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué significa? ¿Que Cristo es inferior al Padre? No. Significa la protección también, hermanos. La protección que el hombre debe brindar. Por eso el hombre es más grande. Por eso el hombre tiene más musculatura. El hombre tiene más resistencia. ¿Por qué? Porque Dios así hizo al hombre para cuidar. Por eso el hombre es el que va a la guerra. Porque el hombre tiene esa parte de cuidar, de proteger, de ponerse al frente y recibir las cosas de las balas, porque está protegiendo a su familia. Dios le puso eso. También la mujer, pero la mujer es más de proteger a sus hijos, o sea, de cuidarlos en la emoción, en la parte de la comida, pero el hombre va más allá. Por eso vemos tantas familias tan destruidas, por la ausencia del hombre. Entonces la mujer no es inferior al hombre, y obviamente cuando una mujer se somete a su marido, se está sometiendo a la autoridad de Dios.
Por lo tanto, cuando una mujer no se somete, quiere decir que está en desobediencia y está en rebelión contra Dios. Entonces, el hombre debe, o la mujer debe entender que el hombre está para su protección. Ese es el problema del día de hoy, hermanos, con todo el feminismo que se ha levantado. La mujer y el hombre hacen todo al revés. Por eso le digo, todo al revés. La mujer quiere hacer de casada lo que no hizo de soltera. Y de soltera quiere hacer cosas de casada. Y así no funciona. Y eso es falta de sabiduría. Por no entender los roles que hemos adquirido en ciertas cosas. Cuando tú llegaste al altar como hombre y tú prometiste delante de Dios, te comprometías, porque el matrimonio no es un enlace amoroso, simplemente es un compromiso. ¿Y por qué digo que no es un enlace solamente? Porque empiezan a pasar los días, los meses, los años, empezamos a ver que no es Cenicienta, no es Blancanieves, ¿verdad? Que llegó mi príncipe azul y me besó y nos vamos a vivir y vivieron felices para siempre. No, el matrimonio es un enlace de amor, de romanticismo, pero también de espinas y de momentos muy complicados, en donde necesitamos sabiduría. Más como hombre necesitamos sabiduría. ¿A qué hospital la voy a llevar? Tú como varón tienes que ver eso. ¿Tienes un seguro médico? O si se te enferma tu esposa, ¿a dónde la vas a llevar? ¿A la buena de Dios? Ahí a ver cómo sale. Aún así, tengas ahorrado 100,000 pesos. Si tú no tienes un seguro médico, esos 100,000 pesos te van como agua. Porque si hay algo caro, es la salud. ¿No? Hombres que me acuerdo, mi mamá me contaba que cuando llegaba su padrastro, llegaba y compraba pollo y traía 3 muslos, porque era él, ella y un hijo que ya tenía con ella. Y a los demás les traía patas. Y el hombre sí que justamente demostrando su autoridad, supuestamente, ¿no? Porque pues, él es el que manda en la casa y él dice que come cada quien, ¿no? La manera sencilla de enseñarle a tu hijo a comer es que tú comas lo que él come. Tú tienes que saber en sabiduría, varón, qué debe comer tu hijo y qué no, a qué edad. O sea, si tienen el celular, pues ocúpenlo para eso. Tal vez no sabemos esas cosas de nutrición, pero tu hijo en diferentes edades tiene que comer ciertas cosas si no quieres que se enferme mucho, si no quieres que se caiga y se fracture luego, ¿no? Hay alimentos que son necesarios. Por eso, hermanos, hay niños que ya sufren de cirrosis en los riñones. ¿Saben por qué? Porque ahí va el papá, cabeza dura, que al año ya le está dando su mamila con coca. No está el niño capacitado para eso. Entonces le dan su coquita y él, ay, pues le gusta la coca. Pues claro, le sube la insulina, se siente, pues, pero después empieza a estar malo, hinchado, a los 3 años, y resulta que dicen, no, pues hay que dializar a su hijo. Ah, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Es tu responsabilidad como cabeza, porque tú tomaste esas decisiones. ¿Se dan cuenta que la responsabilidad del hombre es más grande? Y hay cosas que la mujer no puede hacer, aunque quiera, aunque se esfuerce, no las puede hacer. Una mujer sometida es una mujer que va a ayudar a su varón en momentos críticos donde él pierde tal vez la cabeza. Como el hombre nada más se enfoca en una cosa,
Así Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. Y no podemos tomar decisiones aquí y asado. No, no, no. Tenemos que enfocarnos en una cosa y tomar decisiones allí. Y muchas veces las circunstancias nos rebasan. Ahí entra la mujer. A ver, cálmate. A ver, cálmate. A ver, razona bien. A ver, toma esta limonada. Cálmate. La mujer es ese a veces ese freno para que el hombre no cometa una locura en una cierta decisión. Por eso, hermanos, una mujer que estudia es una mujer que, como dice Proverbios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué? Porque en verdad hay muchas cosas que el hombre va a dejar de hacer por causa de la mujer. Hermanos, hay estudios, porque una de las razones por las cuales jóvenes no se casan es por la parte económica. No nos alcanza, ¿ok? Hermanos, hay estudios en que un hombre que llegó a la edad de 70 años y está en jubilación, los estudios dicen que tiene un 70% más de bienes que si hubiera estado soltero. La respuesta a esto es porque casado, el hombre tiene un mejor estilo de vida, está más sano y tiene más energía. Y esto se debe a que puede platicar con alguien. Esto se debe a que cuando los dos están en la misma proyección, hermanos, los problemas se llevan de una mejor manera. Por eso es necesario que ambos crezcan. Porque una de las cosas que también yo vi y se están viendo en anteriormente donde estábamos, antes del sembrador, una de las cosas que a mí no me parecía y que siento que eso da mucho contrapeso en muchas cosas del ministerio, es que el pastor crecía, el pastor estudiaba, pero la mujer era relegada. O sea, como que la mujer nada más sirve para cuando sean los convivios. Ella nada más sirve para que cuando hagan la comida, ella que organice todo. Y no le daban el punto de estudiar también. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Pasa que ese tipo de congregaciones se forman los varones de acuerdo a deseos personales. Cuando la mujer que estudia es una buena consejera. Es una buena consejera. Las mujeres ven más cosas que a veces el hombre no ve de ciertos problemas. Imagínate una mujer que ve ciertas cosas y que tiene la sabiduría de Dios, te va a sacar de muchos problemas, en verdad. Si ustedes leen ese libro, que yo leí la mitad del libro nada más, la mujer esta de las mujeres del narco, los primeros capítulos hablan de qué importancia tiene la mujer en los narcos. ¿Sabes por qué? O sea, el Chapo Guzmán, una de las cosas por las cuales no era atrapado era porque su esposa veía cosas que él no veía y le aconsejaba. Decía, no salgas. Se ven las cosas muy calmadas, pero es una mentira. Y el Chapo no salía y no lo agarraban. Era la mujer la que, aunque perseguían a los capos, era la mujer la que hacía que el capo tuviera cabeza fría. Pero también era una de sus grandes debilidades. Pablo Escobar fue capturado por eso. Era tan dependiente de su esposa que sabían que el único talón de Aquiles que Pablo Escobar tenía era que le hablaba mucho a su esposa. Cuando llamó a su esposa, rastrearon la llamada y lo encontraron. El hombre debe entender que cuando su esposa se somete a él es porque lo ama y porque ambos quieren lo mejor para la familia. Es bien difícil jalar solo una familia, de ambos lados. Es muy difícil, muy difícil. El bienestar de la esposa, así como Cristo se preocupa por el bienestar de la iglesia, debe de ir íntimamente ligado al conocimiento de Dios.
No hay una mejor manera de amarla, hermanos, que enseñarle. Sí, que enseñarle. Enséñale. Preocúpate por eso. No, pues, a ver quién le enseña, que vaya con su mamá y que le enseñe. Eso te va a traer problemas después. Te va a traer problemas después. ¿Saben por qué, hermanos? Y con esto voy terminando. Segunda Corintios. Quiero explicar un poco esto para ir terminando. Déjame ver, que aquí no lo traigo escrito. Ok, capítulo 6, verso 14. Voy a dar una parte de este versículo, simplemente para ir cerrando esta parte, porque ya se me acabó el tiempo. Dice allí, el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que vean, hermanos, es que muchas veces, y está bien aplicado, el pasaje se aplica muchas veces a que no te cases con uno del mundo. Y sí, es bien sabido que así se aplica el verso. Pero hay que verlo un poquito más general. Dios le está hablando a una iglesia, la iglesia de Corinto, que una de las cosas que tenía que era muy carnal, tenía muchos dones, pero era muy carnal, resolvían cosas muy sentimental, no resolvían las cosas puntualmente. Y una de las cosas que hacían era que iban a la iglesia, participaban de la cena del Señor y después iban con los ídolos y participaban del comelitón de los ídolos. O sea, también se dedicaban a los ídolos y decían, no, pues mi corazón es de Dios. Y por eso le dice, no se unan en yugo desigual. Pero dice ahí, con los incrédulos. ¿Puede haber cristianos incrédulos? Sí, sí. O sea, si tú como varón no dedicas un tiempo a tu esposa para enseñarle, se te puede volver el matrimonio un yugo desigual. Tú quieres avanzar, pero ella no te deja. No te deja y no te deja porque no cree. No estoy diciendo que no sea cristiana. Lo que estoy diciendo es que no obedece. Pero eso es culpa tuya porque no te has dado el tiempo de enseñarle. Ah, no, pero es que ya le expliqué muchas veces y no entiende. ¿Y cuántas veces Dios te ha explicado a ti? Cristo es cabeza del varón, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo te ha explicado a ti? ¿Te ha soportado tus pensamientos, tus rollos que has tenido? Pues así como Cristo te ha soportado, vas con tu esposa y le explicas. Porque si no, lo que va a pasar con el yugo desigual, por eso dice ahí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No llegan a acuerdos. No pueden llegar a acuerdos, no pueden hablar y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? No van en la misma dirección. Y tú eres la cabeza. ¿Qué concordia hay con Cristo con Belial? O sea, no hay concordia, no hay compañerismo. ¿Dónde radica todo? En la fe. La fe. Si tú quieres que ella crea como tú, debes enseñarle. Porque si no, el matrimonio se va a volver un calvario. Si de por sí es difícil, se va a volver más. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo que media entre ambos. Entonces, hermanos, el que la mujer se someta a ti tiene mucho que ver también con que ella vea en ti varias cosas que tú debes de tener. O sea, muchas veces a la jovencita le decimos,
¿Qué tiene que ofrecerte? Y no es por ser interesada, pero no es un buen hombre que te va a llevar a la casa de tu mamá. Si la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? ¿Sabes qué? Si no obedecen ese mandamiento, ¿sabes lo que implica eso? Va a implicar muchas cosas que voy a explicar la siguiente semana. Van a venir muchos problemas si ustedes no obedecen. Entonces no es por ser interesada, jovencita, pero si me vas a llevar con tu madre, pues sabes que no me caso. Ay, interesada, no, pero estoy sufriendo en mi casa y me vas a llevar de sirvienta a otra. ¿Ah? O, muchachita, no es que tenga carrera, ¿no? Que no, pues yo lo quiero, las mujeres de hoy, ¿no? Las feministas, que tenga carrera, que gane más o menos entre 20, 30 mil, que tenga coche, obvio, porque pues, yo no voy a ir sola. ¿Y tú qué ofreces? Bueno, pues mi admiración, ¿no? Mi admiración. Ah, bueno. Pero otra cosa que el hombre debe dar, no es que tenga carrera, pues, pero sí se debe de fijar, jovencita, que ame a Dios. ¿Cómo es eso que ame a Dios? ¿Que venga a la iglesia? No, no, que de verdad le conozca. Para eso sirve el noviazgo. Van a tener problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo actúa él? No, porque pues, si en el noviazgo no resuelve en la carne, ¿te imaginas en el matrimonio cómo va a ser? Sí, sí, joven, si tienes que fijarte. Para eso es. Entonces, someterme es porque pues, yo sé que mi esposo pues, tiene el conocimiento. Yo estoy aquí para apoyarle. Y él va a tomar ciertas decisiones para nuestro bien. Porque él, yo veo que tiene sabiduría. Pero por eso muchas mujeres se insubordinan. Una es porque pues, a lo mejor esa es su naturaleza, pero otra es porque no ven en el hombre que ni para allá ni para acá, ni para allá ni para acá, no avanzan y no avanzan y no avanzan. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí.